Buenas tardes, ¿cómo les va, chicos? ¿Cómo andan? Buenas tardes, Recording in profesor. progress. Buenas tardes, Hola, profe. profe. ¿Todo bien? Bueno, acá estamos con la clase de gestión de cronograma del proyecto, ¿sí? Comenzando con la clase de hoy, vamos a ver algunos de los procesos vinculados a este grupo de procesos del PMI y luego vamos a continuar en la clase siguiente con los procesos restantes, ¿sí? Al comienzo vamos a hacer no sé si se escucha bien ahí, ¿están escuchando bien ahí? Sí, todo Sí, bien. se escucha bien. Bueno, como les decía, esta es una clase central de la cursada, ¿sí? Uno de los trabajos prácticos centrales. Si bien todos los trabajos prácticos son importantes, este es como que aglomera los conocimientos y los contenidos que ya venimos desarrollando en los anteriores y también coordina y se vincula directamente con los trabajos prácticos posteriores, ¿sí? Que vamos a desarrollar adelante, como puede ser la planificación financiera, riesgo, plan de gestión de proyectos, ¿sí? Así que es fundamental que nos centremos con mucha dedicación y esfuerzo en este trabajo práctico para que podamos desde acá pivotar toda la cursada. Todos los cambios que surjan seguramente van a tener que ser modificaciones sobre este trabajo práctico y es importante que sepan que esta es la principal herramienta de seguimiento de su tesis. Por lo tanto, nosotros los profesores ponemos mucho hincapié y una mirada eh, con mucho foco en este trabajo práctico, ¿sí? Para tener en cuenta lo que vamos a desarrollar hoy, vamos a hacer un repaso de lo que venimos viendo y también, y bueno, ya respecto a los contenidos propios de esta clase, vamos a hablar del grupo de procesos de planificación y dentro de ellos el área de conocimiento de la gestión del cronograma de proyecto, que es lo que nos convoca. Para la clase de hoy vamos a llegar a ver los procesos de definición de actividades y secuenciación de actividades. Estimar la duración de actividad y desarrollo del cronograma lo vamos a ver en la clase próxima, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Hasta ahí? Sí, profesor. Bueno, avancemos entonces, a ver si me puede colaborar eh, Javier Osmar Figueroa. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo está, profesor? Bien. ¿A qué grupo de procesos pertenece el acta de constitución y el registro de interesados dentro del mapa de procesos de PMI? El grupo de procesos sería de interesado. ¿A qué grupo de procesos pertenece el acta de constitución y el registro de interesados, que son dos de los entregables del trabajo práctico anterior? A los procesos de entradas. No. ¿Alguien que lo ayude a su compañero Osmar? Grupo El iniciación. proceso de iniciación. ¿Y quién respondió, perdón? ¿Torino? Sí, profe. ¿Y el otro compañero que contestó? Chiani. ¿Cómo le va, Janine? ¿Cómo anda usted? Muy bien. ¿Qué tal, profe? ¿Todo bien? Bueno, sí, es así. Grupo procesos de iniciación, ¿sí? Según el mapa de procesos de PMI. A ver, ¿alguien más que quiera contestar o elegimos como ustedes quieran, para que avancemos? Es un repaso, ¿no? Ya contestó Chani, ya contestó Osmar. Vamos con Luciano Iturri. ¿Cómo le va, don Iturri? Buenas noches. Luciano. Luciano José. Parece que no está Luciano. Vamos con el compañero, entonces. Está sin micro, profe, dice Está Luciano. sin micro. De todos modos puede contestar por el chat. Lo esperamos que conteste por el chat. Entonces la pregunta para don Iturri, para que conteste por el chat. ¿A qué grupo de procesos pertenece la especificación de requisitos o la educación de requisitos, la matriz de requisitos y todo lo que tiene que ver con el trabajo práctico que están trabajando ahora para presentar?
A ver, veamos la respuesta de Luciano en el chat. ¿A qué grupo de procesos pertenece todo el trabajo de requisitos que hacemos en el trabajo práctico que estamos desarrollando ahora? No, no es el grupo de proceso de desarrollo. ¿Quién lo Ese ayuda pertenece a la Planificación, profe. planificación. a planificación? Muy Planificación. bien. ¿Quién contestó? ¿Quiénes contestaron? Yo, Flores. Valdés. Buenísimo, don Valdés, señorita Flores. Bien, sí, es el grupo de procesos de planificación, que es el mismo grupo de procesos donde, bueno, desarrollamos la matriz de trazabilidad de requisitos o algunos documentos que acompañan la recopilación de requisitos. A ver, continuamos entonces seleccionando a sus compañeros. María Sofía Medina. A la tarde teníamos una señorita Medina que estuvo muy participativa, así que estimo que se repita. Hola, profe, buenas noches. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, gracias. Bien. ¿Qué otro proceso importante incluyó o incluye el trabajo práctico en el que está la matriz de requisitos, donde está el alcance, el plan de requisitos y todo esto? Estaría la EDT, profe. La EDT, muy bien. ¿Y qué significa EDT? Era, profe, la estimación de... Ay, espera que lo tengo acá anotado. EDT o WBS también, en sus siglas en inglés. La estructura de desglose de trabajo. Bien, ¿y qué es una estructura de desglose de trabajo? Explicado con mis palabras, es Explicado con tus básicamente... palabras. Bien, es básicamente separar lo que sería la planificación de lo que se planea hacer en distintas tareas más chicas, o sea, entregables eh, más pequeños para poder organizar bien cómo se van a hacer los entregables del proyecto. Bien, bueno, muy bien, muchas gracias. Vamos con su compañera entonces, vamos con Noelia Brito. ¿Cómo le va, Noelia? Buenas noches. Hola, profe. ¿Cómo está? ¿Se me escucha? Dijimos, sí, se lo escucha. Recopilar requisitos, matriz de requisitos y todo lo que tiene que ver con requisitos, además estructura de desglose de trabajo. ¿Y qué más es lo que incluye el trabajo práctico que están presentando ahora antes de la fecha límite de aprobación? El trabajo práctico número 3. Ujú. Además de recopilar requisitos, la matriz de requisitos y la estructura de desglose de trabajo, ¿qué otra cosa, qué otro proceso importante del PMI debe incluir? No, no sé, profe. Sería no le entiendo la pregunta, más o menos. Profe, ¿puedo ayudarla? La, Declaración de alcance. alcance. la declaración del alcance del proyecto, la matriz de trazabilidad, Y la EDT. Bien, la declaración de alcance era lo que nos estaba faltando, ¿sí? Como decía su compañero, la definición o la declaración de alcance es lo que incluye también este trabajo práctico, ¿sí? Esa declaración de alcance más la estructura de desglose de trabajo se conoce como la línea base de alcance del proyecto y es sobre la cual se va a contrastar a la hora de controlar el avance del proyecto o de controlar el crecimiento del proyecto, porque muchas veces los clientes se ponen ambiciosos y se empiezan a pedir cosas, ¿no? Y todo eso hay que documentar, ¿no? Hay que documentar los nuevos requisitos para que esto no se nos desborde, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Era un repaso de lo que veníamos viendo. Continuamos. Para la clase de hoy, entonces, como siempre decimos, PMI, 49 procesos, 5 grupos de procesos y 10 áreas de conocimiento que establecen
un mapa de procesos como este, ¿no? Acá decíamos recién en el área de conocimiento número 5, hemos venido trabajando sobre la gestión del alcance, recopilación de requisitos, definición de alcance y creación de la EDP o WBS, que era lo que charlábamos recién. Y para este trabajo práctico vamos a trabajar acá, en este nivel, en la sexta área de conocimiento, que es la gestión del cronograma. Incluye la definición de actividades, secuencia de actividades, estimación de duración de actividades y de desarrollo del cronograma. Para el día de hoy solo vamos a ver definición de actividades y secuencia de actividades. El 6.4 y el 6.5 lo vamos a dejar para la próxima clase. ¿Estamos claros? Bien. No sé si me están escuchando. No recibo. Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe, lo escuchamos. Bueno, avanzamos entonces. ¿Qué implica la gestión del cronograma? Son los procesos requeridos para establecer el cronograma, ¿sí? Que van desde procesos para establecer el alcance total del esfuerzo, definición y refinación de los objetivos, y desarrollan la línea de acción requerida para alcanzar dicho objetivo, ¿sí? Importante la palabra esfuerzo. Vamos a trabajar mucho en la práctica con el tema de cómo asignamos recursos, ¿sí? Y esos recursos significan esfuerzo en el proyecto, ¿sí? Entonces, el alcance total del esfuerzo está diciéndonos qué recursos necesitamos para lograr alcanzar el objetivo, ¿sí? Avanzamos entonces. Es probable que se requiera una revisión de la planificación, nos dice. Eso nos da pie a que la planificación también implica replanificar cada cierto periodo, ¿sí? Este es un proceso iterativo, ¿sí? O, como también se establece en esta bibliografía, de elaboración progresiva. Es lo más habitual en una gestión predictiva como la del PMI, ¿sí? Tanto los documentos como el producto final, que es un cronograma, tiene una elaboración progresiva, ¿sí? Cuando se termina el esfuerzo, en realidad cuando se determina, ahí hay un fallo en tipeo, cuando se determina el esfuerzo de planificación inicial, la versión aprobada del plan es considerada la línea base. Para el caso, y para este trabajo práctico, la versión aprobada del cronograma la define el cliente o los stakeholders, ¿sí? Nosotros como profesores podemos rebotarle el cronograma pidiéndole cambio, haciendo observaciones y todo lo demás desde lo técnico o desde lo formal, pero el cronograma también debe ser visto y conocido por el cliente, ¿no? Porque el cronograma es una herramienta de comunicación en la cual le vamos indicando o le vamos a mostrar cómo pensamos abordar el problema y cómo pensamos alcanzar la solución. Acá tenemos un diagrama general que nos presenta el PMI y desde ahí, haciendo un poco de foco, tenemos ya los procesos internos de la gestión del cronograma del proyecto, entre ellos la definición de actividades y la secuenciación de actividades, que son los que vamos a ver hoy, y nos queda la estimación de la duración y el desarrollo del cronograma para la próxima clase. Como nos decía Mafalda, como siempre, lo urgente no deja tiempo lo importante, y más que una ironía para esta clase o tal vez un poquito de humor de Kino, lo que en realidad le venimos a traer una reflexión en cuanto a su cursada. Sabemos que tienen trabajo, familia, otras materias, otros finales, entonces que la gestión del cronograma también les sirva a ustedes para reflexionar sobre eso y gestionar su cursada y su carrera, ¿no? Para que puedan estar más en lo importante que en lo urgente. Y de esa manera sean, como todo buen gestor de proyectos, sean más efectivos y utilicen mejor los recursos. Acá también lo tenemos al amigo de Mafalda que dice, lee un cartel que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy, y como que se entusiasma con el cartel y nos dice, desde mañana mismo empiezo. Bueno, ¿cuántas veces nos habrá pasado de que nos perdemos, digamos, en la vorágine diaria y no podemos cumplir con nuestra planificación? Es cierto que un gran porcentaje de proyectos se replanifican, ¿sí? Pero solo se puede replanificar si fue planificado, ¿sí? Si no lo planifican, no lo van a poder replanificar, ¿sí? Entonces, la planificación no es exacta, no es perfecta, la realidad cambia, pero si fue planificado puede ser replanificado, si no, imposible.
La programación del proyecto proporciona un plan detallado que representa el modo y el momento en que el proyecto entregará los productos, servicios y resultados definidos en el alcance del proyecto. Y sirve como herramienta de comunicación. Hace rato decíamos, importante tenerlo el cronograma para comunicarnos con los stakeholders y mostrarle cómo pensamos llevar adelante el proyecto. La gestión de las expectativas de los interesados, también hay algunos interesados que estarán muy ansiosos por recibir su entregable final, pero si no conocen el proceso, si no conocen cuáles van a ser los entregables intermedios, cómo se va a ir consumiendo los recursos, probablemente malinterpreten el esfuerzo del equipo para alcanzar. ¿Sí? Y a veces desestiman el apoyo para el equipo, para con el equipo. Este diagrama que vemos en pantalla es muy importante porque nos muestra cómo vamos en este trabajo práctico a entregar un cronograma, desde lo conceptual. ¿Sí? Desde lo conceptual tenemos a la derecha la información del proyecto, que incluye datos específicos del proyecto, además de la EDT, los recursos, las dependencias, restricciones, calendario y demás. Muchos de ellos ya lo tenemos de los trabajos prácticos anteriores, y otros los tomaremos del mismo entorno del proyecto. Y del lado izquierdo tenemos el método de programación. El método de programación lo vamos a elegir nosotros, ¿sí? Para el ejemplo de la materia, generalmente mostramos el método de la ruta crítica, que tal vez lo conozcan ustedes de otras materias. No sé si Sí, de recuerdan investigación alguna materia. operativa. Ah, bien, muy bien. ¿Cómo es su nombre? Es Ramiro. Ramiro. ¿Se acuerda de investigación operativa entonces? Sí. La Eso tiene lo clara momento. Ramiro, ahí tienen los compañeros, el experto a quien consultarle. No es tan complejo como la problemática presentada en investigación operativa, es un enfoque más sencillo y le sirve de mucho lo aprendido en esa materia. Después tendremos una herramienta para la planificación, que para la materia proponemos que se trabaje con el MS Project, ¿sí? Y después tenemos un modelo de programación. Ya será un modelo más predictivo, más ágil, un híbrido, una cascada, no sé, lo que ustedes elijan como modelo de programación. Esa conjunción, esa intersección nos entregará un cronograma del proyecto, ¿sí? Solo podemos llevar adelante de esta manera el desarrollo del cronograma del proyecto. No es posible llevar adelante solamente con una herramienta de planificación, ni sin información, ni tampoco con una herramienta sin el método de programación, ¿sí? Lo debo llevar adelante como lo presenta el diagrama, ¿sí? No sé si se entiende el diagrama. Sí, profe. Bueno, entonces, a ver, que se me cruzó una pantalla. ¿Estoy o no estoy en la pantalla? A ver. Sí. Creo que ahí estoy. Ahí, ahora estoy. Ya me había ido. Vamos para atrás. Entonces. Ahí. Bueno, un poquito de lo que les decía, cómo seleccionamos el método, cómo se cargan los datos en la herramienta y qué nos entrega un cronograma. A su vez, el cronograma tiene diferentes tipos de representación. Podemos tener las listas de actividades, más vinculado a los métodos ágiles, ¿sí? Siempre las listas tienen ahí en las dos columnas a la derecha su fecha de inicio y fecha fin, para tener un seguimiento. Después podemos tener el diagrama de barras, que es el famoso diagrama de Gantt, que es el que vamos a utilizar para la materia. Y el diagrama de red, que también lo vamos a utilizar para la materia, pero no a la escala que vamos a utilizar el diagrama de barra. El diagrama de barra, vamos a hacer todas las actividades del proyecto, que rondan en las 120, 130 actividades por proyecto, la vamos a hacer con el diagrama de barra. El diagrama de red lo vamos a utilizar para entender la conceptualización de la ruta crítica o el camino crítico, y comprender cómo ajustar cuando haya que replanificar el proyecto. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. Avanzamos entonces. Acá un poquito el repaso de lo que decíamos. Vamos a trabajar sobre estos 4 procesos que están marcados acá en el mapa de procesos resumido, ¿sí? Entonces son los procesos requeridos para administrar la finalización del proyecto. Se debe finalizar en tiempo y en forma. Por eso es el método y el momento y el modo en que se entrega, ¿sí?
El 6.1, que es la planificación de la gestión del cronograma, es un proceso que nosotros lo gestionamos implícito detrás de los otros dos procesos que vamos a ver, los otros 4 procesos que vamos a ver. Por eso no lo desarrollamos puntualmente para el trabajo práctico ni para la materia. Pero consiste básicamente en planificar, gestionar, desarrollar y ejecutar todas las acciones tendientes a formalizar el cronograma, ¿sí? Después sí vamos a ver en la materia el 6.2, que es la definición de actividades, ¿sí? El proceso 6.2 es para esta clase, lo vamos a desarrollar, que permite identificar y documentar las acciones específicas necesarias para elaborar las entregas del proyecto. Y el otro que vamos a ver hoy es el 6.3, que es secuenciar las actividades, que permite identificar las relaciones entre las actividades del 6.2. Después, la semana del 30 de mayo, vamos a ver el 6.4, que es estimar la duración de las actividades, que básicamente consiste en realizar una estimación de los periodos de trabajo necesarios para ejecutar las actividades que ya hemos visto en el 6.2 y en el 6.3. Y finalmente vamos a ver el 6.5, que es desarrollar el cronograma. Básicamente consiste en programar la secuencia y reprogramar la secuencia cuantas veces sea necesario para optimizar al máximo los recursos en un número adecuado para nuestro proyecto. Y finalmente, PMI ofrece el 6.6, que es controlar el cronograma, que se utiliza como un proceso de retroalimentación que permite volver a recorrer el 6.2, el 6.3, el 6.4 y el 6.5 en un ciclo de mejora. A considerar, para proyectos pequeños, la definición y secuenciación de las actividades, la estimación de la duración, así como el desarrollo del modelo de programación, son procesos tan estrechamente vinculados que se ven como un único proceso susceptible de ser realizado por una sola persona, en un periodo de tiempo relativamente corto, ¿sí? Aclaramos, hoy a la tarde una de sus compañeras no hizo la salvedad, y es correcto, no es que lo va a hacer una sola persona como si tuviese todo el conocimiento de todas las estimaciones, de todas las tareas que hay que hacer. No, no. La persona que documenta, por llamarlo de alguna manera, la persona que genera el cronograma, esa es una sola persona en proyectos chicos, ¿sí? En proyectos pequeños. Es una sola persona la que hace el modelo, la que programa, la que secuencia las tareas, la que ajusta, la que vuelve a reajustar, la que va presentando los avances. Pero, como bien decía su compañera a la tarde, las estimaciones son de todo el equipo, ¿sí? Las estimaciones, las opiniones y los cambios propuestos en la secuencia de tarea son de todo el equipo, sobre todo los más experimentados. ¿Se entendió eso? ¿La aclaración? Sí, profe. Sí. Bueno, nosotros en particular para la materia, generalmente en la mayoría vemos diferentes enfoques de ciclo de vida del proyecto, pero generalmente en su mayoría son enfoques de tipo tradicional, ¿sí? Como los que uno acostumbra a ver en un diagrama de Gantt. Lo que no quita que ustedes puedan presentar para su proyecto un enfoque híbrido, mixto o un enfoque totalmente ágil. Lo que necesitamos es que en ese diagrama general que le mostrábamos, que eran como 3 círculos que intersectaban y que tenían una flecha hacia abajo y que entregaban un cronograma, lo que pedimos es que entreguen un modelo de programación que sea entendible y que pueda ser fácilmente seguible, ¿sí? No sé si existe la palabra seguible, pero bueno, fácilmente de traquear. Si hay un cambio, saber dónde está el cambio y por qué se hizo el cambio y cómo pueden mejorar ese cambio, ¿sí? No lo condicionamos a que hagan predictivo o tradicional, lo que sí necesitamos es que hagan una entrega de una herramienta que pueda ser fácil de seguir, ¿sí? El modelo tiene que ser una representación de la realidad, ¿sí? Y los stakeholders no necesariamente tienen que tener un perfil técnico para poder entenderlo. Por eso, el cronograma, el modelo de barra, es como el diagrama de Gantt, es lo más parecido a lo que la mayoría conoce, ¿sí? Lo que no quita que ustedes presenten otra cosa, pero con toda la aclaración del caso y como decimos, con la claridad necesaria. Disponibilidad de recursos, bueno, tengo que conocer con qué cuento en el proyecto para trabajar, ¿sí? Ustedes mismos como recursos, los recursos materiales y demás, para saber cuál va a ser la productividad y así poder entrar a la 6.3, que es estimar las duraciones, ¿sí?
dimensiones del proyecto, tener en cuenta que dependiendo de la dimensión del proyecto se verá si es conveniente llevarlo en fases para poder tener un control más acorde o en un solo proyecto de gran envergadura, ¿sí? Apoyo tecnológico, se usará tecnología o lo haremos a mano, lo haremos de manera manual. En el caso de la materia, proponemos utilizar el MS Project para hacer la programación de la planificación del proyecto. A fin de abordar el ciclo de vida completo para sistemas mayores de toda la empresa, podría ser necesario adoptar una serie de técnicas que utilicen un enfoque predictivo, un enfoque adaptativo o un híbrido entre ambos. ¿Sí? Entonces, bueno, un poco lo que hablábamos hace rato, ustedes irán viendo en qué parte del gráfico está su proyecto, ¿sí? En esta representación que tenemos en la pantalla, vemos el nivel de acuerdo de los requisitos en el eje de las Y, y vemos el nivel de certeza de la tecnología en el eje de las X, ¿sí? Cuando más certeza hay de la tecnología y más claros están los requisitos, es un proyecto simple. Y cuanto más lejos está el acuerdo de los requisitos, o sea, son requisitos más difusos, y hay menos claridad en cuál es la tecnología que se requiere, empiezan a ser complicados y hasta complejos, y en algún punto llegan a ser proyectos anárquicos. Cuando superan el nivel de complicado, ya es recomendable empezar a implementar un enfoque adaptativo o ágil, como se le dice, ¿sí? Cuando caen en el margen ese complejo blanco, ¿sí? No sé si lo están viendo el gráfico en pantalla. Sí, profe. Sí se ve, profe. Sí. Bueno, ahí ya es recomendable utilizar ágil, ¿sí? Por todo lo que se interpreta de requisitos difusos y tecnología incierta, ¿sí? Entonces, podríamos combinarlo, sí, seguro, podemos combinar diferentes enfoques. Lo que sí tiene que quedar en claro que el rol del director es el mismo en cualquiera de estos enfoques, ¿sí? Vamos a hacer una rondita de preguntas sobre lo que venimos hablando, ¿sí? Tampoco es que vamos a cambiar de tema. A ver, don Juan Pablo Soria, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Cómo le va? Una pregunta para usted, entonces. Sí. El rol del director de proyecto, ¿no cambia para proyectos de ciclo de vida predictivo y adaptativo? Acabamos de decir que no. Ya sé que acabamos de decir que no, pero bueno, capaz que no estaba como en otra cosa y por ahí lo agarraba, ¿eh? Pero bueno, está bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Perdón, estaba muteado. Y calculo porque independientemente de la dirección del proyecto, el director del proyecto en sí tiene que tener la facilidad de familiarizarse con las herramientas y poder comprender cómo funcionan y aplicarlas a estas de manera adaptativa. O sea, tiene que ser flexible para la adaptación de nuestro proyecto. No tendría que aferrarse a algún tipo de herramienta dependiendo si usan un ciclo de vida predictivo o un ciclo de vida adaptativo. Sí. En realidad está bien lo que usted contesta, no tenía tanto que ver con la herramienta, sino tiene más que ver con el rol en cuanto a la gestión de los recursos humanos y no tanto de los recursos tecnológicos, pero sí, tiene un poco que ver con eso. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Era Juan Pablo o era...? Sí, Juan Pablo, profe. Ah, bien. Bueno, muchas gracias. A ver, su compañero, alguien que quiera contestar. A un call que siempre lo hacemos contestar a un call que no. Y hoy lo vamos a dejar. García Sergio Andrés, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Cómo anda usted? Todo bien. Bueno, me parece bien. La pregunta entonces, en proyectos pequeños, la definición, secuenciación, estimación de recursos y programación pueden ser realizados por una sola persona en un periodo de tiempo relativamente corto. Creo que habíamos dicho que no. En proyectos pequeños. ¿Y por qué? Bueno, porque en sí todos esos procesos dentro del proyecto llevan tiempo y tiene que haber
O sea, una persona lo puede hacer, pero no en un tiempo relativamente corto, sino que es el grupo de trabajo el que lo va implementando. Claro. Bueno, sí. Corresponde estimación de la duración, ¿sí? O sea, corresponde que una persona, digamos, tome todas estas tareas, pero la estimación de la duración, como decía su compañera en el turno tarde, sea responsabilidad de todo el equipo, ¿sí? Por eso la respuesta es un no casi ni, digamos, ¿sí? O sea, la tarea administrativa de hacer el cronograma sí lo puede tomar una sola persona, pero bueno, ¿cómo que se llama? La tarea, la tarea de estimación sobre todo tiene que estar, recae sobre todo el equipo. Perfecto. Profe Ugarte, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Qué más? Muy bien. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Seguimos? Sí. Con el proceso. ¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. 6.2. Si querés comparto Buenas yo, tardes, deja profe. Dale. además. Ya comparto yo, deja de compartir. Hasta que habían llegado, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, hasta acá, ¿cómo fue? ¿Todo claro? ¿Alguna duda con lo que fueron viendo con el profe Manuel? Tan silencioso. No, profe. Parece. Claro, por ahora, profe. Bueno, es que No, el no hay profe, duda. el profe explica muy bien. Bueno. Entonces habíamos visto hasta el proceso 6.1, ahora vamos a ver el proceso 6.2, es el proceso de definir las actividades. Acá se trata de identificar y documentar todo lo que hay que hacer para elaborar todos los entregables del proyecto, ¿no? Esto también va a descomponer los paquetes de trabajo en las actividades del cronograma y van a proporcionar una base para estimar después la duración de esas actividades, el costo de esas actividades, para poder programarlas, ¿no? Para saber cómo hay que ejecutarlas, cómo hay que monitorearlas y controlarlas, ¿no? Y bueno, es un proceso que se va a llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto. Vamos a definir las actividades, mucha carga horaria, mucho trabajo al inicio en la etapa de planificación, pero como ustedes ya deberían saber, todos los procesos, estos son, no es un documento que se realiza por única vez, sino un documento que se llama que está vivo, que se va versionando, se va actualizando, entonces a eso se refiere. Después más adelante cuando veamos, por ejemplo, ¿no? Gestión de riesgo, el proceso de gestión de riesgo, se van a dar cuenta que hay actividades que no estaban contempladas, no estaban definidas y hay que agregarlas. Este es el proceso, ya lo vamos a ver un poquito en detalle, pero tenemos como entrada el famoso plan para la dirección del proyecto, con su plan de gestión de cronograma y la línea base de alcance, lo que terminamos de ver la clase pasada, los factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. Algunas herramientas y técnicas, vamos a ver algunas. Y como salida vamos a tener la lista de actividades con sus atributos, una lista de hitos, solicitudes de cambio si fueran necesarias, por ahí cuando uno empieza a trabajar definiendo todas las actividades, empieza a hacer ese trabajo detallado, desmenuzando todos los entregables, se da cuenta que por ahí hay que realizar algún cambio y actualizaciones al plan para la dirección del proyecto. Bueno, como entrada teníamos
El plan de gestión del cronograma, lo comentó un poquito el profe, va a definir la metodología de la programación, la duración de las olas, cada cuánto se va a planificar, con qué nivel de detalle. En la planificación de un cronograma, que es el proceso que no vimos, lo pasamos, ¿no? Pero ahí se va a definir si hay políticas, por ejemplo, de una empresa. Les podría tocar a ustedes que en una empresa digan, bueno, acá como política no se paga horas extras, ¿no? O la política que va a afectar después cuando veamos el calendario, acá se trabaja 6 horas por día, ¿no? Y se trabaja de lunes a viernes. Entonces son políticas del organismo o la organización donde ustedes van a llevar a cabo su proyecto que van a influir y le van a dictar las pautas de cómo tienen que gestionar, qué pueden hacer y qué no pueden hacer cuando hagan gestión de cronograma. La línea base de alcance también es una entrada del proceso de definir las actividades. La línea base de alcance, decíamos en la clase pasada, que era el documento del enunciado del alcance con las estructuras de glosa de trabajo, el diccionario de la ADT, y definía todo lo que se iba a hacer. Y si ya sabemos todo lo que hay que hacer, ahora hay que analizar cuáles son todas las actividades a llevar a cabo para cumplir con esa línea base del alcance. Bueno, factores ambientales de la empresa, como siempre en todos los procesos, cosas que pueden incidir siempre en los procesos de PMI. Por ejemplo, para definir las actividades pueden ser cultura, la estructura de la organización, la información comercial que exista de dominio público, sistemas de información para la dirección de proyectos, si tiene la empresa almacenada información de proyectos anteriores. Cuando habla de información comercial de dominio público, por ahí están definidas, o base de datos comerciales, ya están definidas una serie de actividades para llevar a cabo algo, está como establecido. Como ejemplos de activos de los procesos de organización que pueden incidir en cómo vamos a definir las actividades, estos son ejemplos que se ponen en BMI, pero no son los únicos. A ver, algún repositorio también de lecciones aprendidas, que va a tener información histórica de cómo en otras oportunidades o en otros proyectos se definieron las actividades. Van a ver que esto también se va a repetir cuando veamos la estimación de las actividades. También se basa mucho en lecciones aprendidas. Bueno, si hay estandarizaciones de procesos o plantillas en la organización. Y un poco lo que decíamos recién también, políticas y procedimientos relacionados con la planificación de las actividades. Pueden ser formales o informales. Bueno, como herramientas para definir las actividades, la principal, como siempre, el juicio de experto, sobre todo de personas que tengan conocimiento o experiencia en proyectos similares. La descomposición, esta técnica ya la vimos cuando vimos EDT, pero bueno, de nuevo es tratar de agarrar un entregable, dividirlo y subdividirlo y siguiendo dividirlo en partes más pequeñas y manejables hasta que podamos estimar el esfuerzo necesario para completar todo el paquete de trabajo. La lista de actividades, la estructura de glosa de trabajo y el diccionario pueden elaborarse tanto de manera secuencial o también en forma simultánea. Ustedes van a ver cuando, ¿se acuerdan cuando veíamos los paquetes de trabajo que adentro de cada paquete de trabajo había una serie de actividades? Ya estaban predefinidas todas las actividades. Entonces podríamos establecer primero definir el alcance, después desglosarlo, es una estructura de trabajo con las actividades, lo que vimos en la clase pasada, o podríamos hacer las dos cosas simultáneas. Por ahí,
Parece muy simple esto de definir las actividades, pensar todo lo que hay que hacer para llevar a cabo el proyecto, pero el PMI lo desmenuza tanto porque ahí en proyectos muy grandes, muy complejos, no está tan claro o tan a simple vista cómo hacerlo. Por ahí en proyectos chicos, toda esta metodología parecería innecesaria, pero cuando son proyectos grandes, donde por su complejidad o porque trabaja mucha gente y varios equipos trabajando en forma simultánea, es necesario aplicar alguna metodología. Ya es donde nos ayudan conocerlas por lo menos, ¿no? Bueno, como siempre, reuniones, cara a cara o virtuales, formales, también informales, todo lo que sirva, esas reuniones, sobre todo con expertos, ¿no? O con todo el equipo, a fin de definir todas las actividades que sean necesarias. Bueno, como salida vamos a tener la lista de actividades. Todas las actividades que sean necesarias para llevar a cabo el proyecto. Acá empieza a hacer algunas diferencias. PMI siempre se lo criticó por ser muy estructurado y bueno, se fue adaptando en las últimas versiones con las metodologías ágiles. Entonces empiezan a aparecer, por ejemplo, esto, ¿no? Las diferencias de cómo se va a planificar, si un proyecto es de modo predictivo o si es ágil. Bueno, en proyectos ágiles hay que actualizar, ustedes ya conocen las metodologías ágiles, se va a actualizar periódicamente conforme avanza el proyecto. También vamos a tener como salida los atributos de estas actividades. Una lista de hitos. Ya teníamos una lista de hitos cuando vimos desde el primer documento, ¿no? Cuando vimos el acta de constitución, después en el alcance. Pero bueno, cada vez tenemos más certeza, cada vez vamos desmenuzando y planificando más todo el trabajo que hay que hacer en el proyecto. Entonces, bueno, por ahí hay que actualizar la lista de hitos. Sobre todo si algunos son obligatorios, están exigidos en el contrato o hay una fecha límite. Cuando veamos la herramienta Project, el hito en general es una actividad con la particularidad de que tiene una duración nula. O sea, así en la mayoría de las herramientas de gestión de cronograma, una actividad con una duración cero te lo identifica como un hito. Es un punto o un evento significativo dentro de un proyecto. Como salida también vamos a tener las solicitudes de cambio, ya lo comentamos, pero bueno, esta elaboración progresiva puede revelar que es necesario trabajo que en la primera instancia no habíamos tenido en cuenta. A ver, pregunta, si no lo tuvimos en cuenta, ¿formará parte de la línea base de alcance inicial que vimos en la clase pasada? ¿Qué opina? ¿Se entiende la pregunta? ¿Podría reformularla, profe? Sí. Sí, como consecuencia de este trabajo, donde empezamos a agarrar los entregables, los empezamos a desmenuzar, nos damos cuenta de que son necesarias nuevas actividades que no estaban previstas inicialmente. ¿Estarán dentro del alcance del proyecto? De la línea base de alcance, ¿no? Nuevas actividades referidas a las actividades principales. Sí, puede ser una nueva actividad referida, supongamos, siguiendo con el ejemplo que mencionábamos, a ver, como factor ambiental de la empresa tenemos que la empresa certifica ISO 9000. Está certificada, ¿no? Entonces, en todo lo que es gestión de procedimiento, te exige una serie de documentación
formal, de definir formalmente los procedimientos, comunicar, digamos, a toda la empresa. Tiene una serie de actividades que no estaban previstas inicialmente. ¿Ah? Que ustedes se dieron cuenta cuando empezaron a ver las actividades y analizaron los factores ambientales de la empresa. Entonces lo tienen que hacer, pero formará parte de la línea base de alcance. Una pregunta medio con trampa por eso, pero es para ver si pensamos y entendemos entre todos. Es que creo que habría que irse de nuevo a los requerimientos, a los requisitos, a ver si corresponde o no la nueva actividad dentro del alcance, digamos, si se encuentra. Está bien, Nicolás, lo que vos decís. Muchas veces los requisitos son cuestiones que se saltean, por eso PMI las agrega, que siempre pensemos qué factores ambientales y qué activos tiene la organización donde estamos, porque por ahí es natural para la gente que es nativa de la empresa. Entonces por ahí no lo ve como un requisito porque ellos dan por sentado que todos los procedimientos hay que documentarlo, hay que escribirlo, por ahí tiene una metodología de definir los procesos en PMI, ¿no? Entonces, seguramente cuando han hecho el primer alcance, cuando han redactado el documento no estaba, cuando han desglosado el trabajo necesario para alcanzar todo lo que han descrito en el alcance, valga la redundancia, tampoco estaba, no va a estar en el EDT, no va a estar en el diccionario del EDT, no va a estar en la línea base de alcance, ¿no? O sea, la respuesta no estaría en la primera línea base de alcance. Pero si hay una solicitud de cambio y el cambio se aprueba, hay una nueva línea base. Esa nueva línea ya tendría que estar todas las actividades necesarias para cumplir con esa política de la empresa. ¿Se entiende? Las líneas base, lo que quiero que queden claro, no son estáticas, también se van versionando. Cuando veamos la línea base del cronograma del tiempo, también vamos a ver que en una instancia vamos a secuenciar todas las actividades, vamos a ver que el proyecto demora un año. Después, como la realidad es dinámica, es cambiante, van a ver que por ahí, o cuando hagan gestión de riesgo, empiezan a darse cuenta de que, bueno, hay dos recursos que se solapan, que hay que separarlo, entonces en vez de un año va a durar un año y una semana. Les va a cambiar también la línea base. Bueno. Actualizaciones del plan para la dirección, ¿no? Entonces vamos a actualizar como salida también de este proceso de definir las actividades, ya detalladamente la desmenuzamos. Línea base del cronograma, los paquetes de trabajo que se elaboran progresivamente para dar lugar a las actividades. Puede revelar trabajo que no era parte de la línea base del cronograma inicial, lo que les decía, ¿no? Pero bueno, a partir de ahora se actualizan el cronograma, se actualizan las líneas base y forma parte ahora de la nueva línea base. La línea base ustedes siempre tienen que saber que es la línea contra la que yo me comparo. Puede ser que el alcance se desfase, me comparo contra el alcance inicial y no lo esté cumpliendo porque me faltan actividades, o no lo esté cumpliendo porque se modificó. Puede ser que no esté cumpliendo con mi línea base cronograma porque estoy atrasado, o podría ser que no cumpla con la línea base de alcance porque está modificado. Porque se agregaron actividades, se repensaron la secuencia de las actividades. Bien, la línea base de costos también. Si agregamos actividades, esas actividades van a tener costo. Entonces, bueno, también hay que actualizar la línea base de costo. Estas dos líneas base las vamos a ver cuando veamos esos procesos, pero bueno, por ahora eran comentarios. Bueno, ya me anticipé, ¿eh? Ya les di la respuesta. ¿Ah? No había visto esta pregunta. Bueno, pasemos así, le dejamos parte de la práctica. ¿Hasta dónde llegaron, Alex? ¿Hasta el 6.3 o 6.4?
que terminamos el 6.3. Terminamos el 6.3. Perfecto, gracias chicos. Así vemos cuando arranca la práctica. Bueno, entonces ya teníamos como resultado del proceso anterior, tenemos la lista de todas las actividades. Ahora hay que secuenciarlas. Secuenciarlas es el proceso de identificar y documentar las relaciones que van a tener estas actividades que hemos definido en el proceso anterior. El beneficio clave es tener una secuencia lógica de trabajo por cuestión de eficiencia, teniendo en cuenta todas las restricciones que podrían haber en el proyecto. Y bueno, también se va a llevar a cabo a lo largo de todo el proyecto. Bueno, ahí está el proyecto de secuenciar de las actividades, la foto directamente de PMBOK. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle. Como entradas tenemos el plan para elección del proyecto con la gestión del cronograma y la línea base de alcance. Documentos del proyecto, los atributos de la actividad, la lista de actividades, el registro de supuestos y la lista de hitos como documentos del proyecto. Y bueno, y como siempre, factores ambientales y activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas que vamos a usar para este proceso es el método de diagramación por precedencia, determinación e integración de las dependencias, alguna herramienta para utilizar adelantos y retrasos, y un sistema de información para edición de proyectos. Y como salida vamos a tener el diagrama de red del cronograma del proyecto. Ustedes ya lo conocen, ya lo han visto, creo que lo hacen, incluso lo calculan a mano, el camino crítico. Y bueno, actualizaciones a otros documentos del proyecto. Bueno, como entrada, para entender cómo vamos a relacionar todas las actividades que hemos dicho en el proceso anterior que vamos a hacer. Tenemos el plan de gestión del cronograma, que va a definir el método que vamos a utilizar y el nivel de exactitud, si queremos, ¿no? Podemos hacer un cronograma, podemos definir como unidad de medida días, horas, minutos, meses. Tienen distintos niveles de exactitud. La línea base del alcance, ya la conocen. La estructura de clase de trabajo, los entregables, las restricciones, los supuestos del proyecto, también van a definir cómo se van a secuenciar las actividades. A veces los atributos de las actividades pueden describir la secuencia necesaria para los eventos, o definir relaciones del tipo predecesor o sucesor, así como adelantos y retrasos y restricciones lógicas que se definan entre las actividades. La lista de actividades va a tener todas las actividades del cronograma. Cuando decimos todas, y está ahí en blanco, son todas, ¿no? Digo, todas las actividades para cumplir con los objetivos del proyecto. Muchas veces son las que generalmente se olvidan, ¿no? Cuando hacen la lista de actividades. Y ustedes tenían, no sé, como objetivo mejorar, no sé, un 20% de los tiempos de algún proceso, ¿no? Ese lleva implícito una serie de actividades, porque para saber si mejor tengo que medir. Y tengo que medir antes, y tengo que medir después, ¿no? Ahí tenemos dos actividades que son necesarias para saber si cumplimos o no con ese objetivo. Porque por ahí siempre se priorizan las actividades de desarrollo o
o más vinculadas con las carreras, pero bueno, va directamente relacionado con los objetivos que hayan establecido ustedes en su proyecto. Como entrada también vamos a tener el registro de supuesto, porque podrían influir la manera en que se van a secuenciar las actividades. Necesidad de adelantos y retrasos pueden dar lugar a riesgos. Siempre los supuestos están directamente relacionados con los riesgos. Lo vamos a ver cuando veamos gestión de riesgos. La lista de hitos puede incluir fechas programadas para hitos específicos. Va a influir directamente en cómo secuenciamos las actividades para llegar a esa fecha límite. Factores ambientales de la empresa, como por ejemplo estándares gubernamentales o de la industria. Y un sistema de información para la dirección de proyectos. Herramientas de programación. En un sistema de autorización hay empresas donde para cada actividad, dependiendo de la actividad, a veces dependiendo del costo, del recurso que sea necesario, hay todo un mecanismo de autorización para realizar o no los trabajos. Entonces también va a incidir, o podría incidir, en cómo van a ser secuenciadas las actividades. Bueno, activo del proceso de la organización. Como siempre, fundamentalmente políticas y procedimientos que existan en la empresa. Y como siempre, las lecciones aprendidas. Bueno, herramientas y técnicas. Método de diagramación por precedencia. Esta técnica va a construir un modelo de programación de secuencia de actividades, mediante nodos, y se van a vincular gráficamente por una o más relaciones lógicas. Van a incluir 4 tipos de dependencia o de relaciones lógicas, ¿no? Una actividad predecesora es una actividad que tiene que ser realizada antes que la sucesora. Medio. Una de las formas de relacionar dos actividades es, por ejemplo, final e inicio. Esta relación lógica de una actividad es cuando una actividad sucesora, la que sigue, no puede comenzar hasta que haya concluido la actividad predecesora. Por ejemplo, la instalación del sistema operativo en una PC no puede comenzar hasta que el hardware haya sido ensamblado. Es la más común de todas las relaciones. Acá tenemos gráficamente cómo es representada la actividad A, una flecha en el sentido hacia la derecha, hacia la actividad B, y esto se llama tipo de relación FS, o de final e inicio. Esto es común a todas las herramientas que utilicen. Acá vamos a usar MS Project, pero en cualquier herramienta que utilicen, la nomenclatura es la misma. Otro tipo de relación lógica puede ser final a final. O sea, dos actividades o una actividad no puede concluir hasta que la sucesora no concluya. Por ejemplo, termina de redactar un documento antes que pueda finalizar su edición. Inicio-inicio son una relación lógica donde las dos actividades empiezan en simultáneo, ¿no? La anterior termina en simultáneo, acá empiezan en simultáneo. Por ejemplo, el cemento no puede comenzar antes de verter los cimientos. Acá tenemos actividad inicio-inicio y un ejemplo de final a final. Acá para iniciar en el inicio, para iniciar la actividad B, tiene que haber iniciado la actividad A. En el primer ejemplo del más común, para iniciar la actividad B, debería haber terminado la actividad A. Y un
tipo de relación que no es muy común, es más, no la he visto nunca, es de inicio a final. Una relación lógica en la cual una actividad sucesora no puede finalizar hasta que haya comenzado una actividad predecesora. Por ejemplo, un sistema de cuentas a pagar sucesora tiene que comenzar antes que el antiguo sistema de cuentas a pagar sea anulado. Un ejemplo medio rebuscado, pero bueno, gráficamente así es como se ve. El tipo de relación precedencia FS, la primera que vimos, es la que más se utiliza, ¿no? Este tipo de relación SF se utiliza esporádicamente. Se incluye para tener la lista completa de todas las relaciones. Y dos actividades pueden tener dos relaciones lógicas al mismo tiempo. No es excluyente, ¿no? Por ejemplo, SS y FF. Determinación e integración de las dependencias es otra herramienta para caracterizar las dependencias a través de algunos atributos, como si esa dependencia es obligatoria o discrecional, si es interna o externa. Como definición, las obligatorias son cuando son requeridas legalmente o por contrato, o porque son inherentes a la naturaleza del trabajo. No puedo empezar el segundo piso de un edificio si no terminé el primero. Y las dependencias discrecionales generalmente están basadas en las mejores prácticas y son las que van a decidir el equipo de proyecto, ¿no? Por ahí no hay una obligación, ni estamos obligados legalmente ni por contrato a relacionar de cierta manera las actividades, pero se tomó alguna decisión de hacerlo así. Dependencias externas implican la relación entre las actividades del proyecto y aquellas que no pertenecen al proyecto. Bueno, esto, por ejemplo, una actividad de prueba de un proyecto de software puede depender de la entrega del hardware, de una fuente externa. A ustedes les pasa mucho esto por ahí, sobre todo cuando tienen que trabajar, los que hacen proyectos que necesitan algún sensor o domótica, después no les llega. Y también pueden haber dependencias internas, implica una relación de precedencia entre las actividades del proyecto, por lo general están dentro del control del equipo de proyecto. Por ejemplo, si el equipo no puede probar una máquina mientras no se haya ensamblado, existe una dependencia interna y obligatoria. Bueno, otra de las herramientas que vamos a ver es la de adelantos. Es la cantidad de tiempo en que una actividad sucesora puede anticipar con respecto a la actividad predecesora. Este se utiliza mucho cuando hacen programación. Entonces podríamos decir, cuando empiezan a trabajar en que un proyecto para la construcción de un edificio de oficinas puede programarse la preparación del jardín 2 semanas antes de la fecha que hayamos programado para completar la lista de tareas, ¿no? Entonces, la actividad es completar la lista de tareas, está planificada que termine una fecha, y la actividad B, esta es una relación FAS, tiene que terminar la primera para empezar la segunda, pero tiene 2 semanas adelante, entonces está desfasado 2 semanas, ¿no? La relación sigue siendo fin e inicio, pero en todos los casos ustedes la variarían así a la actividad, ¿no? Cuando termina esta, empieza la segunda. Bueno, acá hay menos 2 semanas de adelanto. O sea, se tiene que dar la relación, pero 2 semanas antes voy a adelantar la tarea. O la programación del inicio de esa actividad.
En el retraso también es similar, pero al revés. Esta podría ser dos actividades. La actividad editar el proyecto tiene que comenzar después de que haya comenzado a escribir el proyecto, independientemente de cuando finalice. Pero ese ejemplo que veíamos sería así. La misma altura. Acá le está haciendo un desfasaje, un retraso de 15 días. 15 días después de que inicie este, puede iniciar esta. Bueno, como sistema de información para dirección de proyecto, el que vamos a ver, como ya le dijimos, este project, ahí vamos a ver todos los ejemplos, las relaciones, vamos a ver cómo se grafican, vamos a aprender cómo secuenciar las actividades, cómo hacer estos desfasajes en caso de que sea necesario. Bueno, y como salidas de este proceso vamos a tener el diagrama de red, la representación gráfica de todas las relaciones que hemos hecho de todas las actividades. Bueno, hay métodos para hacerlo manualmente, ustedes creo que lo ven en alguna materia. O se puede utilizar un software. Nosotros vamos a hacer con un software. Como salida vamos a tener atributos de las actividades actualizados, donde además de los atributos que hayamos definido cuando hicimos el proceso de definir las actividades, acá ya podemos tener otro atributo más, que saber si depende de otra actividad, cuál es la relación con la otra actividad, si es sucesora, si es predecesora, qué tipo de relación tiene que tener. Vamos a actualizar también la lista de actividades y el registro de supuestos, ¿no? Cuando empecemos a secuenciar todas las actividades y definamos las relaciones, también podemos necesitar nuevos supuestos y pueden impactar después en el cronograma. Vamos a tener una lista de hitos actualizadas. Puede haber algún impacto también en función de cómo relacionamos las actividades. Uy, pregunta, a ver. Aquí vamos a terminar, pero si la responden bien. Fui rápido, pero son temas que van a quedar mucho más claros cuando empecemos a ver la herramienta y empiecen a utilizar estas técnicas, sobre todo cuando tienen algunos hitos ya previstos, ¿no? Hay fechas límites que ya tienen ustedes para algunos entregables, entonces van a tener que las actividades secuenciarlas de tal manera que lleguen a esas fechas que ya conocen. A ver, Javier Osmar Figueroa, ¿qué opinas? Sí, profesor. ¿Entendió o no? ¿Qué tipo de relación de precedencia SF es la que se utiliza más a menudo? No, es falso, la que se utiliza es la FS. Bien, esa es la más común. A veces tendrá algún adelanto o algún atraso, pero la más común es la FS. Bien. ¿Y la expresión SS menos 15 días es un adelanto? Me pregunta a mí Es un también, retraso. profesor. Es un retraso. Bien, es un retraso y era el ejemplo que estaba en la diapositiva. Bueno, vamos con la práctica. Vamos a ver un ejercicio con esto. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas chicos, buenas noches. Buenas noches. Buenas. Buenas, buenas.
A ver ahí. Bueno, acá tenemos que Vamos a comenzar con la... analizar, ¿sí? Lo que venían viendo hasta ahora de la parte teórica, ¿sí? En este caso, nosotros ya definimos un conjunto de tareas que son necesarias para desarrollar esto, ¿sí? Y acá la primera pregunta que nos hacemos, o la primera reflexión que les pedimos, es la siguiente, ¿sí? ¿Qué sería lo que estamos intentando hacer con esas tareas que tienen ahí definidas ustedes en los recuadros esos celestes? Elaborar el desayuno. Elaborar un desayuno. Bien. Recuerdan que en la EDT teníamos distintos niveles, ¿sí? ¿Me recuerdan cuáles eran los niveles esos que tenían marcados en la EDT? Teníamos El nivel 1 eran las fases, el nivel 2 los entregables. Y la ¿Puede última, ser? paquetes de trabajo. El último paquete de trabajo. Bien, casi. El primer nivel era proyecto, ¿sí? Y de ahí sí va la fase, como decía ahí la compañera. Susana era, ¿verdad? No, O Elba. me habló... No, Elba. Elba. Bien, entonces estaba primer nivel, proyecto, segundo nivel, fases, tercer nivel, entregable, cuarto nivel, paquete de trabajo. ¿Verdad? Bárbaro. Bien, y viendo esto que tenemos acá armado, ¿en qué nivel lo pondrían ustedes a todo esto? Nivel de paquete. Paquete de trabajo. Ujú. ¿Y cuál sería el entregable de este paquete de trabajo? Servir todo junto, sería... El desayuno en sí. El desayuno en sí. ¿Por qué decir el desayuno en sí? Porque todos estos pasos nos llevan al resultado de tener el desayuno listo. Bien. Ajá. Si te fijas, el desayuno en sí sería lo que vos estás esperando entregar, ¿sí? A un interesado, ¿sí? A la persona que vos le estás por servir el desayuno, supongamos que está por hacer para, no sé, para tus hijos o para alguna persona que querés mucho, ¿sí? Sería el entregable que le estás dando es el desayuno servido, ¿sí? ¿Se ve? Bien. Bien. Bien, y el proyecto podría ser, por ejemplo, un plan alimentario, ¿sí? Completo para una persona. ¿Se ve? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces la idea sería, ustedes tienen ya definidas acá la lista de actividades, ¿sí? La lista de tareas que deben cumplirse, ¿sí? Y entonces ahora tenemos que comenzar con el proceso de secuenciar las actividades, ¿sí? Entonces, ¿qué teníamos que hacer para secuenciar estas actividades? Lo que buscamos es generar un diagrama de red, ¿sí? Y ese diagrama de red debería contener las actividades que ya tenemos definidas, ¿sí? Y encontrar las relaciones que hay entre esas actividades para encontrar una secuencia lógica, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, teniendo en mente eso, ¿cómo ustedes acomodarían esto, ¿sí? Para que siga una secuencia lógica esto de preparar el desayuno. Empezaría con Primero hay que hacer hervir. después hervir agua. Bien. Entonces, hervir el agua sería una de las primeras, ¿sí?
Al mismo tiempo podríamos ir tostando el pan. Ajá, Y también hervir el huevo al mismo tiempo. al mismo tiempo. Bárbaro. Bárbaro, gracias. Bien. Y, a ver, untar manteca, ¿con quién estaría relacionado? Con tostar Con el pan. pan. Con tostar pan. Bien. Entonces, ¿quién sería la predecesora de untar manteca? Tostar pan. Tostar pan. Bien. Y ahora otra más. ¿Qué tipo de relación sería esa que encontramos entre tostar pan y untar manteca? FS. FS. ¿Por qué sería FS? Porque tengo que finalizar de tostar el pan para poder untar la manteca. Bien, sí. ¿Y esa sería una restricción discrecional o obligatoria? Obligatorio. Obligatoria. Bien. Bárbaro. ¿Y de servir perdón, preparar la infusión? ¿Con quién estaría Después de que se relacionado? hierve el agua. Después que se hierve el agua. Bien. Estamos ahí. Fíjense, ahí arribita tiene una restricción. Dice, debemos servir todos juntos. ¿Se ve? Esa es una restricción del contexto donde estamos ejecutando este proyecto. Entonces, esas restricciones, ¿sí?, que nos vienen dando son las que nosotros tenemos que hacer cumplir, ¿sí?, para concretar o conseguir este paquete de trabajo, este entregable finalmente. ¿Sí? ¿Cómo podríamos representar eso? Debemos servir todos juntos. Que servir desayuno sea la actividad final y sea la actividad sucesora de hervir huevo, preparar infusión y untar manteca. A ver, ¿cómo sería? Todas las flechitas. Todas las flechas, unir, untar manteca, preparar infusión y hervir huevo con servir desayuno. ¿Y qué tipo de relación deberíamos poner en esas relaciones que encontramos ahí? ¿Qué tipo sería? FS. Todas son fin inicio. Sí. Ujú. ¿Y cómo hacemos que se cumpla esa restricción de que debemos vivir todos juntos? Indicando todo eso con fin inicio. Así con el tipo fin inicio como dijeron recién. Y FF no. se podría plantear más restricciones, supongo. Se podría plantar más restricciones. Bueno, ¿sí? Esa es la idea principal, ¿sí? La primera idea. Bien, teníamos las tareas ya definidas, ¿sí? Ustedes con su proyecto, ustedes van a tener que definir esas tareas. O sea, desglosar los paquetes de trabajo que tienen definida en la EDT, los tienen que desglosar ustedes en distintas tareas, ¿sí? Y después ustedes van a tener que secuenciar esas tareas, ¿sí? Y bueno, entonces cuando ustedes hagan esa secuenciación, también van a poder elegir qué tipo
de relaciones existen, ¿sí? Para poder hacer ese modelo. Bien. Ahora, ¿qué pasa? Le dimos bastante libertad acá. Ustedes tomaron la decisión, o sea, discrecionalmente dijeron, bueno, podemos poner a que se haga junto, a tostar el pan, hervir el agua y hervir el huevo, ¿sí? Se nota eso, de que lo decidieron discrecionalmente a eso. Sí. Porque no había una restricción, ¿sí? No había restricción. Y ahora van las restricciones que tenemos realmente, ¿sí? La siguiente restricción es que la cocina que tenemos, ¿sí? Solamente tiene 2 hornallas, ¿sí? La tostadora es para usar en la cocina, no es una tostadora eléctrica, por ejemplo, ¿sí? Y otra restricción que tenemos es que tenemos un solo recipiente para poner a calentar agua. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaría con este modelo con esas 2 nuevas restricciones que nos acaban de agregar a nuestro contexto? Se modificaría sobre todo el inicio. Bien. ¿Cómo proponen ahora con esas 2 restricciones nuevas? En mi Primero caso poner a yo... hervir el huevo. Y tostar el pan. Y tostar el pan. A ver, ¿y por qué serían esas 2 primero? Porque si yo preparo primero la infusión hasta que hierva el huevo, ya va a estar fría. Coincido, usé la misma lógica. Por eso el huevo lo haría primero y después haría la infusión al final. Bien, eso quiere decir que en el jarrito este que ponías el agua a hervir, ¿sí? Hiciste hervir el huevo y después con esa misma agua preparaste la infusión. No, profe, qué feo. No. Bromatología en casa, profe. Bueno. Entonces, ¿cómo sería para ese caso? Digamos, tenemos un solo jarrito para poner a hervir agua. Y lo lavo después de hervir el huevo, ¿no sería una opción más viable? Esa sería una opción viable, sí, pero no está definida la No está tarea la actividad. no está Ok, la actividad. entiendo. Entonces haríamos con la mitad del jarrito los huevos y la otra mitad prepararíamos la infusión, por ejemplo. Ajá, ¿y cómo sería eso? A ver, representado en Una el vez que modelo. está hervida el agua, no sé cuántos minutos se cocen los huevos. Recién sacamos el agua para la infusión y después en lo que queda de agua seguimos cociendo los huevos. ¿Están de Claudia acuerdo no ha hecho todos un con huevo eso? duro nunca. Sí, es verdad. Está bueno. Depende muy del bueno. gusto, profe. A mí me gusta, no Es tan cosa de hervido. frío el huevo. Bueno, aquí está muy bueno lo que está mostrando Germán, porque bueno, estamos viendo algunos factores ambientales, como que hay un solo jarro y la cortina tiene hornalla, que estarían definiendo o cómo vamos a secuenciar actividades, o que son necesarias nuevas actividades. Recién comentaban, ¿no? Capaz que lavar la jarra es una actividad. No sé cómo está resuelto, Germán, pero bueno, yo quería hacer la relación con la teoría porque está lindo el ejemplo. Perfecto, sí, a eso apuntábamos, ¿sí? Justamente a que digamos, refuercen esos conceptos que estamos viendo en la parte teórica, ¿sí? Que quede claro las actividades, cuáles son discrecionales y cuáles son obligatorias, ¿sí? Y también que el ese uso de los contexto, recursos. el uso de los recursos en el También el uso de contexto, los recursos que son estos. De los recursos humanos o materiales, ¿no? En este caso hay una sola persona haciendo el desayuno, pero ya van a ver que su proyecto
son ustedes 4, más otros recursos que por ahí intervengan, más los materiales, entonces va armando una secuencia de actividades y restricciones inesperadas, digamos, por ahí. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. profe. Bien, entonces, ¿cómo queda? ¿Este dónde va? Luego de preparar la infusión. Siguiendo con lo que planteó Claudia. ¿Así? Sí. Ujú. Bien. ¿Qué le parece al profe? A ver, ahí, bien. Para practicar nuevamente el tema de los tipos de relaciones, ¿sí? Hay una restricción que dice que, adicional, de que tenemos que poner la manteca, ¿sí? Cuando la tostada ya esté fría. O sea, no nos gusta la manteca derretida en la tostada, digamos. Esa no, una restricción que nos dio el profe Ugarte. No le gusta a él la manteca derretida en la tostada. No, no me gusta quemarme los dedos, ¿no? ¿Cómo pondríamos eso ahí? ¿Cómo manejaríamos eso con las restricciones, con los tipos de relaciones que vimos, ¿sí? Hasta hace un momento. Y puedo agregar una relación más de hervir huevo hacia untar manteca. Que recién unte la manteca cuando hierva el huevo. A ver, ¿cómo sería esa? Desde el final de hervir huevo hacia el inicio de untar manteca. Y se borraría la conexión entre tostar pan y untar manteca. Y sería tostar pan y hervir el huevo, digamos. Que se entienda que... Yo las dejaría las dos. Yo las dejaría las dos. A ver ahí. Untar manteca sería después de hervir huevo. Podría usar un retraso. Sí, eso. Ajá. ¿Cómo sería eso el retraso? A ver, ¿quién dijo la idea? Yo, Eli. Elizabeth, a ver. Bueno, podría poner que después de 10 minutos, o sea, que haya un retraso de 10 minutos para colocar la manteca después de tostar el pan. Ajá. Entonces la relación sería FS, pero con un retraso sería. FS con retraso. Entre tostar pan y untar manteca. Sí. Y, profe, lo que planteó Natanael no se podría considerar también como un FF. Hasta que no terminan tostar pan y hervir huevo, no puedo untar la manteca. Sí, es válida. Sí. O sea, ahí lo importante o la reflexión que quiero que tengan es que pueden usar, por ejemplo, para una actividad, dos tareas que sean no sucesoras, sino antecesoras, ¿sí? Y con distintos tipos. ¿Sí? Como decía Natanael, sería usando esa relación y poniendo fin entre las dos actividades. ¿Sí?
entre untar manteca y hervir huevo. ¿Se entiende esa? ¿Están de Sí, acuerdo profe. con esa? Es Sí. una solución más. ¿Sí? Entonces ahí probaron el retraso, que era una buena solución, digamos, que dio la compañera, ¿sí? Y por otro lado, otro tipo eh, de relación, ¿sí? Agregando una relación más entre dos actividades, ¿sí? Están perfectas las dos. De esa forma. De esa forma, con el retraso, porque acá lo fundamental, exactamente, es el retraso. Porque si no existiera el retraso, yo podría secuencialmente, ¿no? Como no hay relación entre las actividades que están arriba y que están abajo, yo podría hervir el agua, preparar la infusión, hervir el huevo, ¿m? Y después tostar el pan y untar la manteca y me voy a quemar. Entonces es fundamental el retraso. Profe, pero al poner desde el inicio hervir agua y tostar el pan, ¿no estaría significando que hacemos las tareas en paralelo? No, no hay relaciones entre ellas. Sí son en paralelo, pero podrían empezar antes o después. No Si tienen. hago un uso eficiente de los recursos, sí, hay una relación entre estos, digamos, que inician al mismo tiempo. Sí, porque si no estoy desperdiciando una hornalla cuando puedo ocupar la otra. Ahí con la que agregó el profe, ahora sí. ¿Se entiende? Pero de todas maneras es difícil predecir los tiempos en esos casos. Una tarea puede llevar más que otra y igual seguiría incumpliéndose la condición de que, por ejemplo, se unte la manteca en un pan frío, en este caso. Pero si hay una tarea en un proyecto que se ejecuten, si bien empiezan al mismo tiempo, no se puede predecir con exactitud cuánto puede llegar a durar una y la otra, si bien se plantea. Entonces yo creo que es digamos, lo planteo así como que el tema del retraso es como más efectivo en este caso y no estar pensando en lo que puede ser, digamos, en la probabilidad que se puede o no cumplir de que el huevo esté hervido justo al tiempo que ya esté frío el pan, digamos. Lo que pasa es que eso va a depender del juicio de expertos. Si vos sos, o sea, sabés más o menos en cuánto se enfría un huevo y sabés que la manteca, o sea, el pan se va a enfriar al mismo tiempo, la pones a la restricción de esa forma. Perfecto. Obviamente que no es lógica, o sea, yo creo que todos sabemos que no se va a enfriar el pan al mismo tiempo que el huevo. Bien, perfecto, gracias. Igualmente, acá en estas tareas no pusimos tiempo, ¿sí? No. Fíjense que ninguna tiene tiempo, pero es justamente porque todavía no vimos el proceso de estimación de tiempos, donde ahí ya entran en juego otros recursos adicionales, ¿sí? A ver, definamos el tiempo. ¿Cuánto me demora en tostar pan? ¿5 minutos? Minutos. En minutos. 5. ¿Cuánto? 5 minutos. 5. Bien. ¿En cuánto voy a untar la manteca? 1 minuto. ¿En cuánto arranca aquí? A los 15 minutos. A los 15 minutos. Por el retraso, ¿se acuerdan? ¿Y cuánto me demoro en untar la manteca? 1 minuto. Bárbaro. ¿Y por el otro lado? Por acá.
¿En cuánto arranca aquí? En 0. En 0. En 0. Espera, voy a sacar esta panel. Y termina en... Depende de la cantidad de agua que ponga a hervir, pero debe ser relativo. 10 minutos para que alcance para el huevo y la preparación y la infusión. Bien, ¿y en preparar cuánto me demoro? Acá no hay muchas restricciones, así que es casi todo secuencial. Arranco en 10. ¿Cuánto? 1 minuto. 1 minuto, poner un saquito de té. Bien. ¿Y en hervir el huevo? Y 8 minutos se supone. Hoy discutían que eran 10. Todo depende, profe, de cómo le guste a uno. Si más Cómo le guste el jugoso, huevo. más seco, claro. Exactamente. Bien. Estamos por acá en 16 y por acá en 19. ¿En cuánto va a arrancar aquí? 19. ¿Y qué hago en tengo los que 3 servir. minutos que me sobran de acá? Voy preparando la bandejita. En 19 y terminaré. Y en 20 si ya está todo listo. Bueno. Bien. En 20 minutos termina el desayuno, entonces. Eso no hay una restricción de tiempo para nosotros, porque podríamos poner que se haga en 15. ¿Sí? Podríamos haber puesto una restricción de tiempo que se haga en 15. Entonces, de esa forma deberíamos organizar las tareas diferente, digamos, si es que se puede, porque por ahí tampoco se puede, ¿sí? ¿Cuál es la tarea más crítica que ustedes visualizan acá? Hervir el agua. Hervir el agua. Hervir el agua, ¿por qué? Es lo que más tiempo lleva. Es lo que más tiempo toma. Cocer un huevo aparentemente es muy sencillo. Está buena. No. Está bien, está recurriendo a expertos. Juicio de expertos. Acá estoy perdiendo un minuto, ¿no? ¿O no? Germán. Sí. Acá está puesta acá abajo. ¿O no? Sí. Sí, se podría también. Bueno, eso sí tengo 2 personas. Porque una va a estar haciendo esto y la otra esto. Bueno, esa era la idea de la práctica de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Sobre todo que diferencien, digamos, las relaciones entre las tareas, la secuencia, la predecesora, la sucesora. Las restricciones que tienen. Sí. ¿Se tiene que tener consideración con esos minutos vacíos como usted planteaba de untar manteca o es indistinto? Sí, en tu proyecto vas a tener recurso ocioso, digamos, no se puede, digamos. ¿Se entiende? Esto es 1 minuto, es nada, digamos, pero puedes tener una persona ociosa un día por no hacer bien el cronograma de tareas. ¿Se entiende? Sí, ahí sí. Un día, 2 días, 1 semana la puedes tener ociosa porque no has planificado bien las tareas. Por ejemplo, no sé, ¿qué hace el desarrollador? O sea, ¿en qué momento entra el desarrollador
cuando en el proyecto, digamos. Ustedes están ahora en la fase de inicio y planificación. ¿En qué momento entra el desarrollador? En nuestro caso, por ejemplo, el desarrollador está desde el principio porque es quien nos va mencionando el lenguaje de programación que va a utilizar, ayudando a definir bien los requisitos y el diseño que puede llegar a llevar a cabo. Bien, pero no está trabajando las 8 horas o las 4 horas que ustedes definan, ¿no es cierto? Claro, sí, es mucho menos. Está como ya lo van a ver en Project, está al 25, al 20% de su tiempo, o sea, de las 4, de las 6 horas que ustedes designen en el calendario, también ya lo vamos a ver el lunes que viene, está trabajando 2 horas, ¿sí? Porque los que están trabajando full son los que están haciendo el análisis del proyecto, ¿sí? Y después va a pasar lo mismo al revés, digamos. El recurso, el que esté documentando o el analista, va a trabajar menos tiempo, entonces esto va después traducido en costo, digamos. Yo la contrato a esa persona para que trabaje 2 horas hoy, mañana 2 horas, y bueno, y más adelante tu contrato, digamos, se va a ampliar la cantidad de horas y vas a trabajar full, digamos, ¿sí? Eso es lo que queremos decir con el minutito que sobra acá, digamos. Bien, profe. ¿Lo vieron al diagrama de red en otra materia? Sí, algo parecido en investigación operativa. Porque buscan la ruta crítica. Claro. Sí. Bien. No sé si los profes quieren agregar algo. No, nada más por mí. Sí, por mi parte está bien, creo que cumplimos con el objetivo de esta clase. Bien. No sé si hay que pasar la asistencia, no sé si la pasaste, Germán. Ah, ya les paso, dame un segundito. Recuerden que el lunes que viene vence el entregable, así que bueno, deberían estar presentando esta semana todo para que tengamos tiempo de corregir, ¿sí? Profe, con respecto a la presencialidad, ¿va a seguir siendo virtual o presencial? Por lo que dicen que la semana que viene se vuelve. Sí, nosotros no tenemos definido eso todavía, estamos esperando indicaciones de nuestro director, pero bueno, entendemos que hay situaciones particulares de ustedes y lo que recomendamos es que si están inconformes o no están de acuerdo, ¿sí?, con la decisión, generen una nota, hagan un planteo, digamos, porque esto se aprobó en el consejo directivo, bueno, donde cada uno de ustedes tiene un representante estudiantil, ¿sí? Entonces, bueno, tienen que escuchar su voz también, digamos, ¿sí? Hoy lo preguntaron a la tarde también, así que bueno, cuando lo tengamos definido, lo vamos a comunicar por el aula virtual, ¿sí? Pero bueno, ya es un hecho que se vuelve a la presencialidad. Bien. Gracias. Avisen si pudieron con la asistencia, por favor. Sí, profe. Sí, profe. Ya está. Buenísimo. Bien. Bueno, hasta acá llegamos entonces. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Bien, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego, Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, buenas Hasta luego. noches. Chao, chao, chao. Luego.